Bom dia, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Gracias por conectarse. Bienvenidos a su clase de idioma portugués. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? La clase con el versículo de esta semana, ¿verdad? Estamos viendo el libro de Mateus y ayer revisamos pues la transliteración de lo que vendría siendo este pasaje. Vamos a utilizar, ¿verdad? El sistema de notación fonética, conocido como alfabeto fonético internacional para el día de ahora, tal como lo fuimos viendo el día de ayer, eh, para tratar de sacar los sonidos del idioma portugués, tomando en cuenta que el alfabeto fonético vendría siendo esa herramienta que nos va a permitir articular los sonidos correctos, ¿verdad? De este idioma. Bien, voy a ubicar aquí a un ladito. En primer lugar, vamos a poner el versículo, ¿verdad? A tocar ese día y vamos a agregar la cita, ¿verdad? Porque es importante que lo digamos con la cita. Em, el propósito es que practiquemos la pronunciación, ¿verdad? Vamos a decir Mateus 7:19. Mateus 7:19. Ese vendría siendo Mateo 7:19. Y luego vamos a leer el texto. Vamos a decir, por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer, são cortadas e atiradas no fogo. Vamos a, permíteme, este me quedó así como cortadito. Vamos a ponerlo acá para que sea más fácil la lectura para ustedes. Entonces, vamos a practicar en esta primera parte de la clase con el versículo de esta semana. Vamos a practicar la pronunciación en lengua portuguesa de Mateo 6:19. Voy a volver a decir, pónganle atención. Luego ustedes van a ir siguiendo el texto de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Mateus 7:19. Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas y atiradas no fuego. Bueno, llegó el turno para que cada una vaya participando, ¿verdad? Leyendo el versículo, utilizando como herramienta el alfabeto fonético internacional. Entonces vamos a iniciar con las participaciones. Voy a comenzar con Mónica. Me indica Mónica si está lista. Estoy lista. Mateo 7:19. Por isso, as árvores que deu fruto que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Bien, bien, muy bien. Gracias por su participación. Bueno, le voy a ceder el turno ahora a Valeria. Adelante, Valeria. Mateus 7:19. Por isso, as árvores que deu frutos que não se pode comer, são coronas atiradas do fogo. Bien, bueno, muchas gracias. Vanessa, es su turno ahora. Mateus 7:19. Por isso as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Bien, bien, obrigado. Bien, y termino con la participación de Belén. Mateus 7:12. Por isso as árvores que de frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Muy obrigado. Bien, muchas gracias a todas por su participación con el versículo de esta semana. Bueno, vamos a dejar hasta acá para ir con el contenido pues de clase para este día. Estamos estudiando alfabeto fonético internacional como esa herramienta que nos va a permitir llegar a los sonidos exactos del portugués de Brasil, ¿verdad? Es decir, del portugués que se habla en Brasil
pero que de paso es una herramienta que no solo sirve para el portugués, o sea, no es algo que sea específicamente para ese idioma, sino que, por el contrario, es algo que nos funciona cualquiera sea el idioma que queremos utilizar. Quizás algunas veces ustedes han escuchado que la gente comúnmente dice de que en Europa es bien fácil aprender a hablar francés, alemán, portugués, español, inglés, porque se pasan de un lugar a otro. Y en cierta medida sí, es cierto, pero debemos tomar en cuenta que también hay algo en medio de ello. Y es que este sistema allá se les enseña desde pequeños. Es decir, la fonética que se estudia en estos países se estudia pues precisamente con alfabeto fonético internacional. Entonces se les hace mucho más sencillo. En nuestro español es más difícil comprender, quizás porque nunca se nos enseñó con ese alfabeto, pero los países como por ejemplo de habla inglesa, de habla francesa, no se nos olvide que ingleses y franceses son los que diseñaron este sistema. Entonces, dentro de de los patrones de sonido que se suelen enseñar cuando los infantes están aprendiendo, van incorporados esta parte del alfabeto fonético. Bueno, vamos a ir entonces a trabajar algo un poco más específico, en ese caso para el portugués, precisamente para el portugués do Brasil, el portugués de Brasil. Lo que estamos viendo aquí es el sistema fonador. Vamos a denominar sistema fonador, es una combinación, digamos, de el sistema respiratorio más la parte inicial del aparato digestivo. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Bueno, la boca, la tráquea, ¿verdad? La lengua, los dientes, sabemos que forman parte del aparato digestivo también, pero en este caso van a formar también parte del aparato fonador. Es decir, cuando hablamos del aparato fonador, es el sistema que nos permite hablar, es aquello que nos permite comunicarnos. Obviamente, para comunicarnos utilizamos nuestra boca, utilizamos nuestra respiración, utilizamos nuestros pulmones, utilizamos las cuerdas vocales y otros elementos que vamos a ir conociendo poco a poco. Lo que están viendo aquí es una ilustración del aparato fonador y notarán que en colores aparecen ciertas zonas. Esas zonas van a ir coincidiendo con el avance, digamos, que tendríamos del aparato fonador de principio a fin, considerando pues el principio como cabe, como en los labios. Em, es decir, aquí tendríamos una serie de puntos, por ejemplo, lo rojo, aquí dice bilabial, nos están dando la idea, bueno, lo rojo en este caso significa que son sonidos que están asociados a los labios propiamente. Luego nos estaría hablando el de lo labiodental o lo dental, que es un sonido, digamos, que está asociado a diente con labio, principalmente dientes superiores con labios inferiores. Luego, bueno, existe el interdental, que en este no está considerado, pero sí existe el sonido interdental. Es decir, cuando la lengua se posa en medio de los dientes y nosotros articulamos un sonido que se llama interdental. Luego, si esta pieza aquí blanca que se mira aquí son nuestros dientes, donde los dientes terminan, y aquí si usted se toca con la lengua, ¿verdad? Esa zona, usted va a sentir una carnita acá, como un montículo. Eso se conoce con el nombre de alvéolo o zona alveolar. Es lo que está marcado aquí con el punto verde. Vaya, me voy a quedar hasta estos cuatro que hemos mentado ahorita eh, para que hagamos digamos, la comparativa con lo que vamos a ver en esta imagen y lo que es la tabla del alfabeto fonético internacional. Las palabras que están viendo, que están aquí escritas, son palabras
de origen portugués. Son palabras en las cuales se utiliza uno de los sonidos que se nos están poniendo acá. Entonces, la tabla original, digamos, del alfabeto fonético internacional es esta que está acá. Esa por lo menos es una revisión del 2015. Hay una más reciente, creo, si no estoy mal, la última es del 2022. No hay cambios significativos entre la del 2015 y el 22. Lo que estamos viendo acá es una representación en una tabla. Es como que yo les diga, mire, esto es como una tabla periódica, pero para los sonidos. Nosotros sabemos que la tabla periódica se usa en química y que nos sirve, por ejemplo, para conocer datos de la letra que representa un elemento, su peso atómico, su número, su ubicación, si es un gas, un metal o cualquier otra cosa. La idea de inventar la tabla periódica es porque esta es una tabla de fonemas. Entonces, lleva el mismo sentido de que la ubicación en donde está algo nos dice la información de eso. Así como en la tabla periódica, la ubicación de un elemento nos dice cómo se clasifica y sus características, pues en la tabla del alfabeto fonético internacional, la posición en la que está ubicada una de estas consonantes nos va a decir las características de la consonante. Entonces, les dije que nos íbamos a quedar con cuatro, que en la tabla solo hay tres realmente, pero debemos de meter uno que esté en medio. Y es que la posición en la que están los elementos en el diagrama anterior, o en el dibujo de la imagen que estamos viendo, es la misma disposición en la que están aquí. Comenzamos con la parte bilabial, luego el área labiodental, lo dental o interdental y lo alveolar. Les dije que nos íbamos a quedar en la clase de hoy hasta esos primeros cuatro. Entonces, si usted coincide esto, mire, tiene que ver con lo que ya está en color rojo. Si nos regresamos acá a la tablita principal, es esta, miren, la zona roja. Es como que yo les dijese, miren, lo que están tratando de hacer con esta imagen que estamos viendo acá es decirnos de que este bloque de sonidos aquí nos ubicamos en los sonidos que son generados por nuestros dos labios, por la unión que se da entre los dos labios. Luego vamos a la siguiente parte y diríamos, bueno, sigue lo interdental. Lo interdental no está considerado en este, eh, porque esos son sonidos más característicos del portugués y aquí no entra la parte interdental. Pero si quisiéramos ver la representación de lo interdental, aquí está. Y está los labiodental también. Entonces, los labiodental, aquí está representado, miren, por lo que vendría siendo el color naranja. Entonces, si nosotros nos ubicamos acá, yo les diría, bueno, aquí perfectamente nosotros podemos venir y decir, ¿verdad? Que aquí vamos a tener lo que sería el color naranja en los labios dental. La dental no está considerada ahí, son dos sonidos que son estos dos de acá, pero no nos corresponden ahorita porque no estarían dentro de las palabras del portugués. Ahora, si vamos a lo que sería otro aspecto, vean, tenemos acá lo que vendría siendo el sonido, digamos, en este caso alveolar, vean, que notarán que de acuerdo a la tabla, miren, sería la cuarta posición, pero aquí estaríamos hablando la tercera. En los alveolares ahí están varias consonantes y está de color verde. O sea que si marcamos aquí en esta tabla los sonidos que corresponden a ese, yo les diría, miren, aquí vamos con lo que está ahí de color verde. Ahora, aquí es donde nos vamos a detener un momentito. En esta tabla, la parte superior, lo que está arriba, lo que vamos viendo como columnas, de arriba a abajo, nos da a nosotros algo o una característica que le vamos a denominar, en este caso, la posición de la articulación. O sea, primero vamos a ir viendo que las consonantes en general van a tener tres características. La primera que usted debe de saber ubicar es la posición en el aparato fonador de un sonido.
Las consonantes son denominados sonidos pulmónicos. El nombre procede del hecho de que debemos de respirar y después sacar el aire. Entonces, realmente para poder emitir un sonido de una consonante, debemos tener respiración y por eso se dice son pulmónicas. Los pulmones como que le dan esa fuerza para sacar el aire a uno. Entonces, tenemos ahí las primeras tres posiciones bilabiales, labiodentales y alveolares. Ahora, si usted le presta atención, miren, yo le diría, comparemos con esta tabla y veamos cuáles están acá. Está la P, la B, la M y aquí aparece una W. P, B, M y W. Si vamos a esta tabla, así ahora yo regreso a la tablita y les digo, miren, ubiquemos esas. Pues entonces nos vamos a encontrar con que podríamos decir, vaya, miren, ahí está la P, está la B y está la M. Ahora, si ustedes revisan esta tabla completa, la W no la van a encontrar, porque en realidad la W es más bien un sonido vocálico que consonante. Sin embargo, estamos acostumbrados a considerar a la W como una consonante, pero en realidad la W es un sonido vocálico. Cuando veamos, estudiemos un poquito más las vocales, ahí nos vamos a dar cuenta en donde aparece la W, que en realidad por eso entenderemos mejor que a la W se le dice W en algunos casos. Bien, ahí estaríamos ubicando, miren, ya esos tres. Y la siguiente parte o las siguientes características que debe de tener un sonido de una consonante, decíamos, primero, bueno, lo voy a escribir acá para que a ustedes les quede como constancia. Vea, pero digamos que miren, que esto que está aquí, vamos a poner así, todo esto, todo este bloque, esto que está acá, es lo que los lingüistas, ¿verdad? Nos dicen, miren, esto es la posición. Algunos le llaman la forma, la posición o la forma de articulación. Así se le llama. Posición o forma de articulación. Eso es ubicarnos en la boca, en nuestra boca, por así decirlo, de manera general, en dónde está el sonido. Entonces, de acuerdo al diagrama general, esto es lo que están haciendo acá. Nos están ubicando, miren, en la posición. Va desde lo bilabial, pasando hasta lo alveolar, y luego vienen otras que lo vamos a dejar para otra clase, como la región posalveolar, palatal, velar, uvular y gutural. Esas vienen siendo, digamos, las zonas, las posiciones, las formas en las que se articula un sonido. Ahora, la otra característica de la cual debemos de hablar respecto de lo que vendría siendo esta tabla, y para ubicarnos mejor, es lo que vamos a poner acá. Vamos a marcarlo aquí. Miren, en este caso, vamos a hablar de esta zona. Vamos a hablar desde acá, miren, vamos a marcar aquí hasta aquí. En otras palabras, son como las filas. O sea, si usted lo ve así, miren, hay columnas y hay filas. Entonces, las columnas nos van dando la posición o la forma de articulación. Ahora, las filas, lo que nos van a dar de información, en este caso, es lo que se conoce como la manera. Si vamos a llamar, la manera de articular o de articulación. Dan la manera de articulación. Entonces, estas vendrían siendo las dos características que tienen, digamos, las consonantes. Ya dos características. Primero, posición, donde se localizan en nuestra boca o en nuestro aparato fonador. Y segundo, la manera de articulación. La manera de articulación tiene unos nombres, quizás podrían resultar un poco enredados para nosotros, pero los vamos a ir conociendo poco a poco. Aquí están en inglés, hay tablas en español. Vamos a ver una que otra vez la tabla en español. Pero, por ejemplo, si nos ubicamos con estas de las que estamos hablando ahorita, la P, la B y la M. Esto es bien fácil de explicarlo. Estas son nasales.
nasal, decimos en portugués. Son sonidos nasal. ¿Qué significa? Que lo que se encuentra en este bloque, o sea, si nosotros hiciéramos una intersección entre todas estas, son sonidos en donde, por así decirlo, la fuerza o la zona que le va a imprimir la fuerza al sonido es la cavidad nasal. Es decir, sonidos como mm, mm, en donde el sonido es nasal. Creo que más literal no podríamos ser, ni los señores que hicieron esto no podrían serlo al darnos esa característica. Y claro, la M y la N, que son las que más conocemos nosotros por el español, ahí aparecen. Ahora, la otra región es esta, ahí dice plosive, ese es el término en inglés. En español se les dice oclusivas, es la traducción, digamos, de eso, oclusivas, consonantes oclusivas. Significa que todas las que están en este renglón se llaman oclusivas. Un sonido oclusivo significa que es un sonido donde normalmente lo que hacemos es ts, ts. Es una especie, por así decirlo, de explosión del sonido acá, en nuestra zona más frontal. O sea, estas consonantes son muy evidenciadas porque el sonido se aloja aquí, al frente. No es acá. La fuerza no es un sonido nasal, obviamente es un sonido más relacionado a la parte oclusa. ¿Qué es la parte oclusa? Es la parte, digamos, que forma este círculo de nuestra boca. Entonces la P, la B, es la B. Ambas son bilabiales, pero son oclusivas. Luego tenemos la T y la D, que estas son alveolares. Esto significa que estas se ubican en una zona más posterior, pero antes de ir a ellas debemos destacar un poco de las labiodentales. Las labiodentales, en este caso, son sonidos que el término es fricativo. Así es la característica de lo que vendría siendo la manera de articulación. Entonces tenemos la F y la V. Si ustedes ven, he ido marcando las mismas que estarían marcadas, exceptuando la W por lo que expliqué. O sea, si regresamos acá, miren, ya marcamos la P, la B y la M. La W no la puedo marcar porque no está allí, no es consonante realmente. Pero la F y la V sí la puedo marcar. Y ya se habrán dado cuenta que la zona verde, que creo que por el tiempo quizás no la vamos a alcanzar a ver ahora, pero en la zona verde hay muchos sonidos, que es la región alveolar. Pero concentrémonos en la zona naranja. Solo hay dos, la F y la V. Son las únicas que existen. Entonces, regresando acá, les diría yo, miren, aquí tenemos la F y tenemos la V. Tenemos la F y la V. Ahora, voy a ir quizás a la siguiente parte y es que ahorita voy a hacer una cuestión diferente, ya que llegamos hasta ahí. La M está solita. Ustedes ven que ahí está solo la M, no hay nada más a la par de la M. Pero la P y la B están juntas como en un mismo par. La F y la V están juntas como en un mismo par. Bye. Vamos a explicar la tercera característica que se desprende de lo que vendría siendo los sonidos de las consonantes. La primera característica, la posición de la articulación. La segunda característica, la manera en la que se articula. Que ahorita solo hemos mencionado pues dos de ellas, pero cuando decimos que un sonido es fricativo es porque hay fricción de aire. Fricción de aire es como cuando yo hago, como cuando hacemos un soplido. Eso es un sonido fricativo, es un sonido donde hay fricción de aire entre los miembros o los elementos, digamos, de nuestra boca. Bueno, entonces vamos a ir a hablar respecto de la siguiente característica. Para esto voy a usar quizás unos colores diferentes. Voy a usar, en este caso, voy a tomar el azul, digamos, para marcar la consonante
la P. Y para marcar la consonante correspondería a una F. Y voy a usar otro color. Vamos a usar quizás en este caso, em, voy a usar un color un poquito diferente a lo que tenemos ahí. Voy a escoger ese color que es como un poquito más rojo para marcar la B, la P, miren, la M, la M y la V, la V. ¿Por qué las he marcado de esa manera? Bueno, porque aquí vamos a obtener la siguiente característica. En este par de consonantes, si la consonante está del lado izquierdo, como la P y la F, que la hemos marcado de color azul, ese círculo nos estaría indicando, mire, este es un sonido sin voz. Ese es el nombre que le dan los lingüistas. ¿Qué significa que sea un sonido sin voz? Significa que las cuerdas vocales no van a entrar en acción y solo van a sonar, van a dejar pasar el aire. Las cuerdas vocales son como un círculo, ¿verdad? Es como algo que se cierra y se abre. Cuando vibran, vemos ahí que se cierran de esta manera y están vibrando. Cuando no, solo están abiertas y dejan pasar el aire. Entonces, cuando dejan pasar el aire, a eso los lingüistas le han denominado un sonido sin voz. Ese es el término. Un sonido sin voz, podríamos decir no vibrante, o sea, no hay vibración. Y en el otro caso, vamos a ponerlo por acá, el otro círculo, esta sería la tercera característica, digamos, de los sonidos. En este caso, ellos le dicen, mire, este es un sonido con voz. Ese es el término que ellos utilizan. Es un sonido con voz. ¿Qué significa? Que es vibrante. Es un sonido vibrante. Algunos incluso se dicen, los no vibrantes son sonidos silbantes. Es como silbar. Y los vibrantes, pues, es algo como algo que se escucha la vibración. Entonces, si usted le pone atención a la forma en la que se articula una letra P, tanto en el español como en el portugués, hacemos bilabial, montamos los labios, eh, es, es un sonido oclusivo, se da en esa zona, en la zona oclusa, y es un sonido no vibrante o sin voz. De hecho, si fuésemos a buscar el nombre de la consonante que nosotros le llamamos P, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, eso no se llama P. El nombre sería algo como eh, oclusiva bilabial sin voz. Ese sería el nombre de la P. Pero para nosotros es más fácil decirle P. La B se articula en la misma posición y de la misma manera, pero lo que cambia es que lleva voz. Entonces, el movimiento de nuestros labios es el mismo. La forma en la que el sonido se aloja o se produce en esta zona es igual. B, b, b. Es lo que cambia, que en una solo dejamos pasar el aire y en la otra hacemos que el aire vibre las cuerdas vocales. La M está solita porque en esa posición solo existe la M, no hay un par que sea no vibrante. Mm, 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 no tiene un par. La F y la V forman otro par. Entonces nosotros decimos, si le agregamos una vocal, fa, fa. Vea, es el sonido. Es un sonido labiodental, es un sonido fricativo sin voz. Luego encontramos su par o su contraparte, que es la V, que por eso es que se le llama la B labiodental. No sé si han oído, bueno, antes se usaba mucho, ¿verdad? Quizá en la ortografía decir, es B bilabial, B labiodental. Hoy estamos acostumbrados a decir eso, que no es correcto decir B grande y B chiquita, porque no se llaman así.
Por eso a veces usamos el término V, para distinguir una de la otra. Pero de acuerdo al fonema, el nombre de esa consonante debería ser fricativa labiodental vibrante o con voz. Y es v, 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 va, va, fa, va, fa, va. Bueno, a partir de la siguiente clase vamos a ir haciendo unos cuantos ejercicios con estas consonantes que hemos ido viendo. El propósito es que pues articulemos bien los sonidos y que vayamos aprendiendo. Estos cinco que estamos viendo ahorita están bien fáciles porque son iguales que los del español. No tenemos mayor problema porque estos ya usted los adquirió en el proceso de aprendizaje del idioma español. Solo debemos de ver cómo los vamos a aplicar ahora en la lengua portuguesa. Ahora, regresando entonces a lo que sería la tabla inicial o el gráfico con el que iniciamos la clase, aquí tendríamos esa serie de valores. Entonces vemos allí que nos indican, mire, palabra que inicia con P, con B, con M. La de la W es especial porque es algo como que cuando termine algo en L, lo vamos a hacer como una U, como una W, pero el sonido de W y le sonaría algo como meu. Son cosas que vamos a ir aprendiendo. Pero el resto, digamos que son bastante similares. Sin embargo, vamos a ir viendo otros patrones de sonido, porque cualquiera podría decir que las primeras palabras son casi como en español, pero nos vamos a dar cuenta que hay ciertas diferencias. Eso es lo que vamos a seguir estudiando en las próximas clases. Bueno, de momento vamos a hacer una pequeña pausita porque tengo que darles un pequeño anuncio. Voy a detener esto acá.